Voy a compartir pantalla una vez más. Ok, ya estamos bien. Entonces, seguimos con el último estudio, la última entrega. Entonces, hablando de este tema de los ancianos, según la Biblia, según el Nuevo Testamento. Y lo que tenemos, en primer lugar, entonces, hacemos la pregunta, ¿qué es el anciano bíblico? Respondimos diciendo que es un hombre íntegro que desea discipular a sus hermanos. Y después, ¿qué hace? ¿Cuál es su tarea? Y esta semana vamos a profundizarnos un poco en cómo podemos encontrar a otros, a nuevos ancianos o reclutar, podemos decir, a ancianos. Entonces, primeramente, pensando en qué es el anciano bíblico, hemos dicho que es un hombre íntegro. Eso tiene que ver con las calificaciones, como un hombre que tiene una vida que corresponde con la doctrina que enseña y también que tiene el deseo de discipular a sus hermanos. Entonces, es un hombre íntegro en su vida personal, en su hogar, en la iglesia, y también está en toda área de su vida, como su vida personal, como discípulo de Jesús, en su matrimonio, como un marido cristiano que ama a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. Si tiene hijos, entonces es un padre discipulador, entonces tiene ese deseo de discipular, de llevar a sus hijos al Señor. Y dentro de su iglesia local es un miembro fiel, y después de eso, entonces se califica para ser un anciano en la iglesia. Y también este anciano desea hacer discípulos de Jesucristo. Y yo estoy ocupando o haciendo una definición un poco más profunda, un poco más amplia del discipulado, no solamente en un momento de enseñanza, una hora, una serie, unos libritos, pero hablando de cualquier momento que nosotros podemos llevar a otra persona, a otro hermano, a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Y eso encapsula toda la enseñanza en la iglesia. Debe ser una forma de discipular. Y un anciano es alguien que desea ser discípulo de Jesucristo, está enseñando la palabra en toda área de la vida. Así que eso podemos identificar a un anciano. Y después, hablando de su carga, de su tarea, ¿qué hace? Dijimos que él vive como ejemplo en todo momento y está haciendo discípulos en todo momento, que también corresponde con su calificación. Como un hombre íntegro que tiene una vida ejemplar, entonces él da ejemplo de obediencia fiel a la palabra. ¿Y dónde, en cuál manera da ejemplo? Entonces, en su vida personal, en su matrimonio, en su hogar, en su iglesia como un miembro fiel y también como líder en esta misma iglesia. Y también está activamente discipulando a otros, llevando todos a Cristo a través de la palabra. Eso tiene que ver con su enseñanza. Entonces, ¿qué hace? Vive como ejemplo y hace discípulos. Y esta semana vamos a terminar hablando un poco de esta idea de cómo encontramos al anciano bíblico. Así que todos nosotros estamos en un momento u otro, estamos buscando a otros ancianos. Si estamos en una iglesia establecida que tiene muchos años, entonces en un momento los ancianos, los líderes de la iglesia están avanzando en su edad y es necesario buscar a nuevos ancianos, a los que pueden liderar la iglesia en el futuro. Si estamos en una iglesia nueva que no tiene muchos años, entonces también estamos activamente buscando líderes para esta iglesia anciana. Y eso tiene que ver de nuevo con el mandato de Pablo a Timoteo, como dice a Timoteo: lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que como ancianos siempre estamos desarrollando o capacitando a nuevos ancianos y también buscando a otros hermanos en nuestra iglesia que tienen esa capacidad, esa calificación, este deseo de hacer discípulo en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un anciano del futuro?
En primer lugar, podemos identificar un anciano porque ya está haciendo discípulos. Y también tiene este profundo deseo de discipular, de pastorear a sus hermanos. Y también está buscando ser discipulado, o sea, es enseñarle. Ya. Entonces, está discipulando. Podemos identificar un anciano futuro en cuanto a su actividad ahora, porque un buen candidato para ser anciano ya está haciendo discípulos, llevando a su esposa, sus hijos y sus hermanos a Jesucristo. Y cuando digo de nuevo, podemos decir que una calificación para ser un anciano es que puede enseñar, es apto para enseñar. Y si es apto para enseñar, ¿cómo podemos identificar a esta persona si no está enseñando? Y la verdad es que muchas veces pensamos en enseñar en una manera formal, en una manera como en una clase, en una prédica, algo así. Pero debemos ver primeramente que él está enseñando, discipulando a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos en la iglesia. Y eso es lo que decimos cuando dice que es necesario que el obispo sea apto para enseñar. También Pablo dice a Tito que es necesario que el obispo sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es decir, que él entiende la palabra y también puede enseñar la palabra en todo momento. También es un ejemplo, da ejemplo, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Dónde podemos identificar un hermano que está enseñando, discipulando? En primer lugar, es un seguidor de Jesucristo en su propia vida. También en su matrimonio está liderando a su esposa a seguir a Cristo también. En su hogar está discipulando a sus hijos. Y también dentro de la iglesia, en maneras informales, él está buscando oportunidades para llevar a sus hermanos a Jesucristo. Puede ser una instancia como formal o puede ser en una conversación. Este hombre, este hermano está llevando a todos a Cristo. Entonces podemos identificar un anciano futuro porque él ya está discipulando. También podemos identificar este corazón de pastorear. Un buen candidato para ser anciano tiene este profundo deseo de llevar a otros a Jesucristo. Y hemos hablado de eso varias veces. Pablo dice primeramente, la primera cosa en las calificaciones, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, si un hermano no desea hacer esta carga, entonces él no está calificado. Bueno, muchas veces un hermano no desea este cargo, no tiene este anhelo, porque no entiende bien cuál es la tarea. Entonces ellos están pensando solamente en la carga de predicar todos los domingos o ir al instituto o algo así en una carga formal. Pero si estamos hablando de un hermano que tiene este deseo de pastorear a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, entonces él tiene este deseo y no es nada malo decir que, bueno, hermano, entonces lo que tú estás haciendo es lo que estamos pidiendo que tú también sigas en esta carga. También Pedro dice que los ancianos deben apacentar la grey de Dios que está entre ellos, cuidando de ella, de la grey, de la iglesia, no por fuerza, sino voluntariamente. Y eso está hablando de por fuerza o obligación de sí mismo. Entonces, y ellos tienen esta corazón dispuesto, ellos están sirviendo al Señor y a su iglesia voluntariamente. Eso es decir, que ellos tienen este profundo deseo de llevar a otros a Jesucristo. Y la tercera cosa es que él está buscando el discipulado. Un buen candidato para ser anciano deben ser enseñable.
Es decir, que él está buscando la enseñanza de los otros ancianos, que él está dispuesto a aprender, a recibir la enseñanza y el discipulado. Y lo que dice, lo que veo, por ejemplo, en Tito 3:2, dice que Pablo dice a Tito que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso es importante, que tenemos esta mansedumbre o este espíritu manso, podemos decir, que estamos dispuestos a recibir corrección, que estamos dispuestos a recibir enseñanza. Es decir, que para ser un anciano, eso no es que hemos llegado al punto último, que tenemos todo lo que hay y estamos listos para todo. Entonces, no, todos nosotros somos pecadores, somos imperfectos, estamos aprendiendo más de la palabra y más de la aplicación de la palabra en nuestras vidas y para aplicar la palabra a las vidas de nuestros hermanos. Y con esta mansedumbre estamos dispuestos a recibir la enseñanza. Y muchas veces podemos decir que no, yo no estoy de acuerdo con un maestro o su enseñanza porque está a diferencia de la mía. Pero no necesitamos de maestros para enseñarnos lo que ya sabemos. Así que debemos buscar a maestros que podemos ayudarnos a aprender cosas que no sabemos ahora, para corregir cosas que no tenemos correcto en este momento. No necesitamos muchas personas para estar de acuerdo con nosotros en toda la cosa. Entonces debemos estar dispuestos a recibir la enseñanza. Y pensando en esta idea, muchas veces, bueno, obviamente nosotros no queremos enseñar algo que sabemos que no es correcto, pero también entendemos que no somos perfectos, que no tenemos todo el conocimiento. Y esa pregunta, si Jesús quisiera corregirnos en cuanto a nuestra doctrina o nuestra vida, ¿cómo suponemos que Jesús lo haría? Y muchas veces tal vez podemos decir, bueno, en mi momento de devoción con el Señor, en la palabra, que yo escucho una voz o una sensación del Espíritu Santo, no sé, un movimiento, y eso, en esa manera Jesús me puede enseñar. Pero puede ser. Pero tenemos en el Nuevo Testamento la forma que el Nuevo Testamento enseñe que Jesús quiere capacitarnos, y dice que Jesús mismo constituyó a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, incluso a nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que podemos decir que si Jesús quiere corregirnos, si Jesús quiere enseñarnos algo nuevo, ¿cómo debemos suponer que Él lo haría? Por medio de nuestros pastores y maestros. Y si nosotros no estamos dispuestos a escuchar esos mismos pastores y maestros que Jesús constituyó para este propósito, entonces, ¿dónde estamos? Y eso nos lleva a una pregunta un poco además. ¿Quién debe corregir y discipular a los ancianos? Y en muchas iglesias la idea es que cuando uno llegue al momento de ser un anciano o de ser un pastor, entonces no hay nadie ni nada que pueda corregir. No es necesario que nadie discipule al pastor o a los ancianos, pero eso no es la verdad, hermano. Entonces nosotros necesitamos el ministerio de la palabra, necesitamos el discipulado en nuestras propias vidas, y si pensamos que no lo necesitamos, entonces estamos muy, muy orgullosos y estamos por caer en una manera muy mala. Entonces, ¿quién debe corregir y discipular a los ancianos? Es verdad que nosotros podemos aprender de todos nuestros hermanos. Yo he aprendido mucho de mis hermanos en mi iglesia, por sus vidas, por su enseñanza, por sus conversaciones, por las aplicaciones que ellos hacen de la palabra en sus vidas. Ha sido de mucha edificación, de mucha bendición para mí. Pero en primer lugar debemos mirar a los ancianos para discipular y corregir a los ancianos. Así que nosotros no somos perfectos y no debemos exigir que los ancianos sean perfectos.
porque si exigimos esta perfección que nosotros no podemos rendir, entonces tenemos que o renunciar o esconder nuestras vidas. Y tristemente, normalmente el patrón es que los pastores y los ancianos esconden sus vidas porque no tienen este deseo de abrirse, de recibir el discipulado y la enseñanza. Pero hermanos, nosotros debemos confesar nuestras ofensas, nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros. Eso es necesario, es importante. Y también nosotros debemos someternos a los ancianos de nuestra iglesia y podemos aprender de nuestros ancianos. En este momento yo espero que sus iglesias tengan varios ancianos para no solamente para enseñar a la congregación, a los hermanos, pero también para discipular los ancianos los unos a los otros. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuántos saben mis ancianos de mi vida o de mis luchas con el pecado, de mi matrimonio, de mi hogar? Entonces, bueno, yo espero que ustedes hayan confesado, compartido con sus hermanos ancianos, lo que está pasando en su vida, lo que están aprendiendo de la palabra, los pecados que están matando por medio del Espíritu Santo, la condición, el estatus de tu matrimonio, de tu hogar. Ellos pueden andar contigo en ese momento y también discipular. Así que un anciano debe buscar el discipulado, reconoce su necesidad de ser discipulado y también está buscando este discipulado y está enseñable, dispuesto a recibir la enseñanza. ¿Cómo podemos encontrar a un anciano bíblico? Bueno, él ya está haciendo discípulos porque tiene ese profundo deseo de su corazón de discipular a sus hermanos y está buscando ser discipulado de otros también, que tiene esta idea. Así que vamos a pasar a las preguntas de reflexión. Las primeras preguntas son, de nuevo, yo tenía este concepto de que ustedes pueden compartir entre su directorio, con sus pastores, con sus ancianos, esta idea como un ejercicio de leer la palabra juntos y conversar un poco de estos temas. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 1 y 2, hay varias maneras en que Pablo se refiere a discipulado. En ningún momento dice la palabra discipulado, pero hay varias frases que encapsulan la misma manera, la misma idea de transmitir la enseñanza y la vida y compartir esta idea a otra persona con el propósito, con el fin de llevarle más a Jesucristo. Y también Tito 2 es un capítulo muy conocido, pero habla de la responsabilidad sobre todo de los ancianos en Creta, en la iglesia, y sus responsabilidades hacia los hermanos más adultos, los hermanos jóvenes, las mujeres ancianas y también las mujeres, las hermanas jóvenes. Y es interesante ver cuáles son nuestras cargas en cuanto a cada grupo, podemos decir, de nuestros ancianos, de nuestros hermanos en la iglesia local. Yo compartí con ustedes un link a 5 artículos breves o resúmenes, sobre todo, sobre los ancianos. No sé si alguien tiene una duda, una pregunta sobre estos artículos y si es así, entonces pueden hacer tu pregunta en este momento. ¿Alguien? Bueno, está bien. Entonces siempre estoy dispuesto a conversar con ustedes de forma interna, entonces pueden conversarme si tienen otras ideas, otras preguntas, dudas, así. Vamos a conversar este tema. Y eso era el tema que yo he estado conversando un poco antes, pero ¿a quién debe pastorear al anciano o al pastor? ¿Y a quién le da cuentas
el anciano según el Nuevo Testamento? ¿Cómo responden ustedes? Bueno, principalmente como habíamos tocado, al otro anciano. Principalmente la imagen dentro de la iglesia es que el pastor es como perfecto. El esquema bíblico que se muestra a la luz de la palabra de Tito Timoteo respecto a hay un trabajo de rendir cuenta a sus propios ancianos. Los ancianos, otros ancianos, que tienen luchas matrimoniales, es todo un desafío para todos en general, personal también en la Iglesia de La Serena es poder conversar ciertas cosas matrimoniales. Hay algunos hermanos que les cuesta un poquito más, algunos un poquito menos, pero es importante eso. También tanto el pastor como el anciano que también rinde cuenta a su otro anciano, también al pastor, y el pastor recíprocamente también lo mejor. También hay un factor de los hermanos, de la iglesia. Hay cosas que obviamente se limita hacia la congregación, no expone todo, pero sí hay otros hermanos que por lo general, hermanos cercanos también, que también pueden ser de rendir cuenta en varias cosas. Son casos puntuales, la verdad. Muchas gracias, hermano. Muy buena respuesta. Me gusta mucho. Otra respuesta, otra duda, pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Buenas noches, hermano. Cierto que, bueno, hermano Martín y mis demás hermanos, que ante una realidad de una congregación donde el ministerio lo comparta más de un hermano, es evidente que los ancianos están allí en su oficio y en su llamado para colaborar en el pastoreo mutuo, ¿ya? Pero sucede que también en la realidad es que dentro de congregaciones no tan grandes, y son muy prácticos en esto, sucede que en ocasiones nos encontramos solo nuestro servicio al Señor como pastores, llevando adelante el ministerio. Y tomando esta segunda realidad, la primera es obviamente un liderazgo compartido, un poco en la realidad de cuando se está, digamos, mucho tiempo solo, es que de alguna manera los demás hermanos, a veces sin saberlo, sin pedirlo en realidad, uno también si está disponible en realidad, lo planteo así, uno también está siendo pastoreado por la vida de los demás hermanos, porque esto no es solamente un honor, diríamos, específico de unos que están ejerciendo labores públicas. Creo, hermano, para terminar la idea, que uno debe estar disponible a ser enseñado o pastoreado por cualquier hermano de la congregación, no solamente alguno en particular. En la práctica de cuando uno está un poco más solo en una etapa de la iglesia en particular. Así que yo lo amplío al hecho de que mis hermanos, sus familias, varones particularmente, una cosa que puede enriquecer mucho en la práctica es tener grupos de varones que si bien no son ancianos o pastorean en la labor de ancianos, en el ministerio de ancianos, en esa mutua conversación, enriquecimiento, nos vemos pastoreados sin que muchas veces ellos lo sepan. Entonces, va mucho más allá, hermano Omar, al solo hecho de que sean ancianos compartiendo el ministerio, ¿ya? Espero que se haya podido entender la idea que en la práctica también estamos disponibles a ser pastoreados por otros hermanos, que no necesariamente están en el liderazgo, que no son tan visibles, pero evidentemente sus vidas también nos enriquecen a nosotros en lo personal como hombre, como esposo, como papá, y uno también a llevar adelante a sus propias congregaciones, estimular o animar a pastorear a sus propios pastores. Eso sobre la práctica, hermano, yo quería añadir primero sobre la realidad de un liderazgo compartido, pero cuando no se está con más,
también se da esta realidad hermosa de ser bendecidos por hermanos varones de la congregación, no siendo ancianos. Sí, muchas gracias por su respuesta. Es la verdad que muchas situaciones, lamentablemente no tenemos como un exceso de ancianos en nuestras iglesias. Y eso destaca, yo creo que la necesidad para seguir capacitando y desarrollando a ancianos. Entonces, siempre debemos estar buscando a nuestros hermanos y también animándoles a desafiarse con las calificaciones y también con la carga del anciano, porque es necesario que tenemos este recurso, que nosotros lo necesitamos. Pero lo que dice también, si te entendí correctamente, que también debemos recibir el discipulado de nuestros hermanos de la iglesia, es la verdad. En cualquier momento que hay dos discípulos de Jesucristo juntos, entonces podemos discipularnos mutuamente en este momento, y también esto debe ser nuestro propósito en todo momento. De verdad. Hermano Mark, una pregunta. ¿Usted aconsejaría ser explícito con algún hermano en decirle yo veo en ti ese anhelo, o tal vez uno debería reservarlo, en no decirle explícitamente a alguien yo veo en ti un corazón de anciano? El consejo es ese que le pido. ¿Es recomendable decirle explícitamente o no? Bueno, bueno, yo digo que lo mejor es seguir en todo momento desafiando a todos los varones con las calificaciones, porque las calificaciones son, en su esencia, son la semejanza de Cristo. Entonces, para todos nosotros debemos ver a estas calificaciones y decir que, bueno, yo quiero cumplir con estas calificaciones para ser más como Cristo. Y también yo tendría una conversación con un hermano que yo veo tal vez un deseo de decir, mira, hermano, ¿has pensado en esta oportunidad de servir a tu Señor y también a tu iglesia? Y en esta manera, y pensar, podemos, bueno, este libro que compartí con ustedes la primera semana, en la primera entrega, que se llama Cómo encontrar ancianos fieles, algo así. Es un muy buen libro para leer junto, es fácil leer, y también puede generar una conversación mucho más profunda de las calificaciones y también qué quiere decir esta idea de ser un anciano. Y puede ser algo solamente para generar una conversación más. No sé. Muchas gracias, hermano. Sí. Buenas tardes. Sí, yo quisiera aportar con lo que decía el pastor Eric, pero yo personalmente haría un par de precisiones en cuanto al pastoreo. Si bien es cierto, todos tenemos que, de ser de alguna manera, animarnos unos a otros, respetarnos unos a otros, amarnos unos a otros. El tema del pastoreo, así como yo lo veo, lo especifica la Biblia, es más bien liderar. Entonces, yo me pongo en el siguiente caso, hermano. Supóngase que el pastor tiene un caso difícil de adulterio en la iglesia. Es complicado que él comparte esa carga con alguien de su misma iglesia, porque él no sabe si esa persona puede guardar o no el secreto, si les va a dar un buen consejo o no les va a dar un buen consejo. Si la persona está sola y tiene que enfrentar estos casos, que se enfrentan, no estoy hablando de una realidad muy lejanas, sino de realidades que ya ocurren en nuestra iglesia. Entonces, a lo mejor hablar de esta situación con personas que no son ancianos, que no entienden el sistema, puede generar más un perjuicio que un beneficio. En este caso, ¿qué podríamos suponer? Mire, hay un cuerpo de pastores, allá hay hermanos que tienen el mismo llamado, que están a tiempo completo, que tienen más experiencia, que han pasado por situaciones, y yo personalmente, si me viera una situación así, creo que recurriría a ellos en primer lugar, a ellos, porque ellos son como la persona ajena, como que ven afuera de la situación y me pueden dar un buen consejo, un consejo basado en la palabra de Dios. No estoy menospreciando a los hermanos de mi iglesia, pero si yo estoy en una posición de autoridad y supóngase que el pastor tiene una tentación, entonces, ¿cómo le va? Es como medio complicado que el pastor vaya y le diga a un hermano, ¿sabes? Estoy siendo tentado, no sé, sexualmente, por la vecina, mire que
es complicado, no es tan fácil como llegar y decirlo. Hay que generar, como decíamos en las clases anteriores, hay que generar relaciones de confianza, y esa relación de confianza cuesta hacerla, y sobre todo cuesta cuando hay un esquema que está diseñado que el pastor está arriba y las ovejas abajo, cómo se hace, se cae el líder, se cae la iglesia, y que también ha pasado. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, porque ¿a quién debe pastorear anciano? Claro, entre los ancianos, pero si está solo, entonces busque a lo mejor otro de sus pares para poder conversar esta situación, las que le está pasando, y que busque apoyo entre sus pares. Eso diría yo. Sí, gracias, hermano. Yo entiendo tu punto de vista, de verdad, pero te respondo con esta idea. Entonces, 1 de Corintios 12 dice que Dios ha puesto los miembros del cuerpo en una manera para que los miembros del cuerpo puedan cuidar los unos de los otros. Yo entiendo que dentro de una iglesia local, que Jesús ha puesto todo lo necesario para nosotros. Y eso no es menospreciar el beneficio de conversar con otros en otro lugar que están afuera de la situación, que puedan escuchar tu problema y también dar consejos. Pero sobre todo la manera principal de recibir la enseñanza, el consejo, el discipulado es dentro de la iglesia local. Y de hecho eso es el pacto que nosotros hacemos como miembros, que unos con otros, es ayudarnos los unos a los otros en este momento, en los momentos difíciles. Bueno, puede ser difícil para un pastor, para un anciano, si llega a un punto y si no tiene esta práctica, esta disposición a compartir su vida con otros ancianos o otros de su congregación. Entonces, si siempre ha estado con este barniz de perfección en su vida y no está escondiendo en todo momento, y llega a un punto, entonces hay algo muy grave y no puede compartir, porque no ha sido honesto con su vida, con sus hermanos en todo ese momento, porque quiere aparecer casi perfecto. Entonces, debemos cultivar y edificar esta confianza mutua los unos con los otros dentro de nuestra iglesia. Es verdad que podemos recibir consejos de otros hermanos, de otros hermanos pastores de otras iglesias que también puede ayudarnos, pero principalmente nosotros debemos recibir y nutrirnos en el discipulado de la iglesia local. Pero yo entiendo su punto de vista, pero si hay solo un anciano en una iglesia, entonces es mucho más urgente la necesidad de desarrollar y reclutar ancianos. Mi anciano Andrés, por favor. Muchas gracias. Sí, solo para poder complementar un poco la conversación, creo que es bueno considerar en este punto lo que Pablo escribe en Efesios capítulo 4, cuando habla de cómo Jesucristo coordina el cuerpo y pone a cada uno de los miembros del cuerpo para que todos puedan crecer. Y de hecho la responsabilidad de los pastores maestros es poder edificar a la iglesia a fin de que la iglesia esté preparada para la obra del ministerio. Entonces, si el día de hoy la iglesia donde uno de nosotros está participando no hay personas con madurez necesaria para poder abordar ciertos temas, ¿no debería ser esto un aliento, me pregunto yo, para poder seguir trabajando en sus vidas a fin de poder preparar a ellos para que crezcan y así puedan estar más capacitados para escuchar y para poder aconsejar y, por qué no, tener ancianos posteriormente? Entonces, mi comentario va a lo siguiente: creo que el esfuerzo debe ser, como bien decía Mark, el poder estar cultivando una relación, cultivando la enseñanza, a fin de que los hermanos que el día de hoy tal vez no tienen madurez puedan ir creciendo, ir desafiándolos para que tengamos en su momento a ancianos para poder pastorear a los ancianos. Ese era el punto nomás a mencionar. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Buenas noches, hermano. Que el Señor les bendiga. Yo creo que, escuchándolo a ustedes, es de mucha bendición esto, de confesarse los pecados.
porque en este caso el pastorado, los ancianos, son los líderes de la iglesia y ellos muchas veces tienen que solucionar problemas de la iglesia, pero muchas veces no lo solucionan entre los pares. Por lo tanto, yo creo que es muy bueno esto de pedir al Señor que nos quite un poco el orgullo, reconocer nuestros errores y confesar nuestras faltas uno a otro para que podamos ser sanados. Porque si no, ¿de qué manera vamos a poder predicarle a otros que tienen que ser sanados si nosotros andamos con la careta? Así que yo creo que de mucha bendición eso, salir mucho del pedestal de anciano, ¿cierto? Ser un servidor de Cristo, ser un siervo, siervo de la iglesia, siervo de Cristo, y así reconocer nuestros errores y comentar esos errores entre los pares, en este caso entre ancianos y pastores, para que nosotros seamos sanados, para que podamos tener la comunión con el Señor, porque el Señor se comunica con nosotros, pero siempre y cuando le confesemos nuestros pecados. Tenemos que estar sanos primero. Esa es mi acotación. Lo segundo que quiero hacer una pregunta, pastor. Por ejemplo, aquí en 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Eso se lo dice Pablo a Timoteo. En este caso, los ancianos pastores, ¿qué dones tendrían que tener de parte de Dios para poder liderar? ¿O no pueden tener dones? ¿O qué dones tendrían que tener? Bueno, puedo responder diciendo esto. Entonces, yo entiendo que según Efesios 4, entonces un pastor, un maestro, es un don de Jesús a la iglesia. Entonces, el pastor, el anciano, el maestro es el don. Si estamos hablando de calificaciones, entonces tenemos la lista de las calificaciones. Y yo entiendo en primero de Timoteo o segundo de Timoteo 1. Segundo de Timoteo. Sí. 1:6. Cuando habla de esta imposición de manos en cuanto a Timoteo, que Pablo envió a Timoteo como su representante apostólico en ese momento. Y él tenía como esta carga, no solamente como una carga como un pastor, pero más como un representante de Pablo, el apóstol. Y él confirió esta responsabilidad, esta autoridad como apóstol a Timoteo cuando le envió a Éfeso para poner las cosas en orden, para ayudar a las iglesias allá y también para buscar a ancianos. Entonces, nosotros no tenemos hoy en día, según mi entendimiento del Nuevo Testamento, no tenemos la autoridad apostólica para conferir con la imposición de las manos. Así que no podemos replicar perfectamente lo que a Pablo está diciendo a Timoteo. Eso es lo que entiendo yo. Si estamos hablando de talentos o habilidades humanas, en cuanto a un anciano puede ser de todo tipo. No creo que hay una personalidad o un talento, una habilidad que es necesario que un anciano tenga. Entonces, él debe ser sobre todo un hombre de carácter fiel y también con enseñanza correcta, con doctrina correcta, y también con este deseo de discipular o transmitir esta doctrina, esta enseñanza a su esposa, a su familia, a sus hermanos en la iglesia. No sé si eso es muy raro lo que estoy diciendo, lo que estoy proponiendo, pero eso es mi entendimiento de lo que Pablo está haciendo con Timoteo en 2 de Timoteo 1. También hace casi lo mismo con Tito, cuando él envió a Tito a Creta. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Disculpe, hermano. Sí, en el mismo sentido de la pregunta que hacía el hermano, si acaso debería tener algún don en particular, como hemos estudiado, dice que sea apto para enseñar, no siendo el don de la enseñanza un don dado por el Espíritu Santo, debiera tener el anciano o el pastor ese don. Sí, hermano, yo puedo hacer la pregunta a usted, ¿cómo podemos reconocer este don?
Es decir, que cuando este hermano enseña la palabra, entonces me siento muy edificado o me gusta mucho cuando hable o cómo. Entonces, yo puedo decir, yo estoy diciendo que esta idea de enseñar no es necesariamente en una manera formal, como si tuviese una capacitación en predicar o algo así, pero es alguien que está enseñando o discipulando en todo momento a su esposa, a su familia, a sus hermanos, que siempre está impartiendo la palabra, aplicando la palabra a la vida, su vida personal en primer lugar y también a la vida de sus hermanos con este fin de llevarles a Jesucristo. Muchas veces creo que nosotros confundimos esta como un don o apto para enseñar con una persona que es un buen orador, que habla muy bien, entonces esa persona tiene el don. Pero yo creo que el don de la enseñanza es el don del Espíritu Santo a la iglesia. Entonces todos nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar. Por ejemplo, Colosenses 3:16 dice que todos nosotros enseñemos cuando estemos cantando y tenemos esa responsabilidad. La enseñanza no es solamente para una o dos, tres personas, entonces es para todos. Pero una persona, un hermano que se destaca por su enseñanza, por su discipulado, por su doctrina fiel y también por su deseo de enseñar y compartir la palabra y su vida con otros, esa persona se califica para ser una anciana. ¿Me entiendes? Hermano Marc, Sí. hola, habla Pablo Cerda de acá de la ciudad de Concepción. Les saludo a todos en el amor del Señor. Mi respuesta la comparto en relación a la pregunta. Yo puse, los pastores ancianos también son ovejas y necesitan recibir palabra de Dios enseñada por sus hermanos. De esta manera los ancianos serán pastoreados por la palabra y por Cristo, el pastor principal del rebaño de Dios. Esa es mi respuesta. Me gusta mucho esa respuesta. Muy bien. Bueno, una manera práctica que podemos empezar a generar esta confianza con nuestros ancianos es no mentir, Cuando alguien nos hace la pregunta, ¿cómo está? Le decimos, bien. Entonces, si no estamos bien, entonces debemos responder honestamente diciendo, bueno, hermano, no estoy bien. No me ha pasado una buena semana. Y compartir lo que está pasando. No debemos esperar hasta que tengamos algo muy pesado, muy grave, muy difícil. Debemos tener un hábito, una práctica de compartir con nuestros hermanos, con nuestros ancianos, sobre todo lo que está pasando. Y no solamente esperando que nos hagan la pregunta, pero también dándole la información. Entonces, enviando un mensaje, hermano, por favor, ore por mí. Entonces, yo estoy pasando y necesito tu ayuda, tu apoyo en oración. Entonces, yo quiero conversar contigo. No sé si tienes algún consejo para mí. Entonces, debemos buscar este consejo. Eso es, como estamos diciendo, que un anciano debe buscar el discipulado de otro. Ya, ¿alguien más con esta idea o seguimos? Muy bien. Entonces, seguimos a la última sección, la última pregunta. Y esto tiene que ver con nuestras iglesias y también con lo práctico de reclutar o buscar buscar a ancianos nuevos para nuestra iglesia. Nuevos, no. Entonces, otros más ancianos para nuestra iglesia. Hay algunos hermanos en tu iglesia que consideres candidatos para ser ancianos. ¿Y cómo los estás discipulando ahora mismo? ¿Quién quiere responder? ¿Yo puedo decir algo? Por favor.
Creo que una manera muy práctica de poder estar animando a aquellos que estoy viendo que están creciendo, madurando espiritualmente, que están asumiendo bien el rol de pastorear dentro de su casa y pastorear también a los hermanos dentro de la familia, y animándolos también a no compararse con pastores o con ancianos que, que, que tienen mucha trayectoria, porque he visto que una manera de poder estar discipulando el corazón de un hermano que está quizás examinando la idea de ser anciano de su iglesia, una manera de estar pastoreando ese corazón es que no llegue a compararse con aquellos predicadores o pastores que tienen ya años, porque eso muchas veces asusta al hermano. Empiezan a decir, no, bueno, es que yo no hablo como él, no es que yo no predico como él, no es que yo no tengo una vida como la que él lleva, y empiezan a quitar sus ojos de Cristo, empiezan a ver a los hombres y de ahí empiezan a desanimarse un poco porque de verdad hay hermanos que son muy fieles al Señor y que son muy buenos predicadores y creen que al final la idea de la enseñanza, la predicación o las labores dentro de los ancianos tienen que ver con lo que ellos hacen, cuando no. Ya hemos visto que en una pluralidad de ancianos las responsabilidades se dividen y así se puede llevar mucho mejor la obra del ministerio cuando todos están cumpliendo una pequeña parte dentro del equipo. Entonces, creo que una manera muy, muy sana de poder pastorear el corazón de una persona que está pensando en servir al Señor en el área del pastorado es diciéndole, hermano, fíjate en Cristo, fíjate en lo que dice la Biblia, no llegues a compararte con tal o con cual, porque eso puede al final traer desilusiones en tu corazón. Sí, muchas gracias. Así es. Entonces, todos nosotros estamos en varias etapas de desarrollo en nuestra vida. Entonces, la meta es Cristo para todos nosotros. No hay ninguna persona que haya llegado, podemos decir con confianza. Todos nosotros estamos en este proceso. Y la idea es que nosotros estamos ayudando a nuestros hermanos en cualquier etapa que se encuentre, que puedan seguir adelante en su desarrollo. ¿Alguien más? Bien, hermano, cuando Jesucristo se bautizó, vino una voz del cielo, la cual dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, este es mi hijo, ha hecho todo lo que yo le mando. Yo creo que la mejor manera de discipular es con la palabra y con las obras. Que no sea solamente la palabra aprendida, sino que esa palabra sea parte de nuestra vida. Yo creo que la mejor manera de discipular es de esa manera. Sí, ¿verdad? Yo diría que fuese la única manera, pero es la verdad. Sí. Bueno, cuando nosotros estamos pensando en los hermanos de nuestra iglesia, debemos, creo que es una buena práctica decir que tenemos una lista de los varones, de los hermanos, y debemos decir, ¿esa persona se califica como anciano o no? Y conversar el tema con los ancianos y conversar con este hermano y decir, mira, entonces, hermano, entonces nosotros vemos que tú estás calificándose como anciano y queremos conversar este tema. Entonces, nosotros debemos tener la iniciativa en esa manera que nosotros debemos ir a los ancianos, a los hermanos y conversar el tema siempre. Eso es una forma muy buena. En segundo lugar, yo quiero decir que los pastores, los ancianos de tiempo completo, nosotros la prioridad de nuestro discipulado debe ser los ancianos. Entonces, cuando nosotros estamos discipulando a los ancianos, ellos también están discipulando a sus matrimonios, a sus familias y a otros en la iglesia. Pero no debemos desconocer o ignorar a los ancianos porque dicen, ellos están bien, entonces no quiero complicarme con sus vidas, entonces yo voy a enfocarme en otros hermanos. Es verdad, nosotros tenemos que servir a toda la grey, a todas las ovejas, a todos los hermanos, pero nosotros debemos empezar primeramente con los ancianos. Debe ser una prioridad.
yo creo. ¿Alguien más quiere comentar? Y si no, entonces yo voy a pedir que mi pastor Andrés, si tú puedas compartir un poco de la enseñanza que tú y Adrián compartieron en los 2 años sobre las calificaciones en los varones, en el estudio de los varones. ¿Alguien más quiere opinar o compartir algo en cuanto a esta idea de buscar ancianos o reclutar? A mí me gusta esa palabra reclutar porque es un poco más, con un poco más propósito, intencional, podemos decir. ¿Alguien más? Sí, hermano Juan. Buenas noches. Pastor, en la última pregunta, como que no me quedó claro porque usted primero habla sobre al reclutar a hermanos, ya conversar sobre sus condiciones, pero después en la misma pregunta señala que primero se debe ir a los ancianos. Y a mí me parece que son dos cosas diferentes, porque el ir a los ancianos y conversar sobre la vida que tienen, sus problemas y sus necesidades, es algo para ir pastoreándolos dentro del, por llamarlo así, dentro del cargo. Pero lo otro es ver las condiciones que tienen los miembros de la Grey para poder considerarlos como futuros ancianos. Solamente eso. Sí, no sé si lo dije en una manera no clara. Entonces, lo que estoy diciendo es que obviamente todas estas responsabilidades son responsabilidades de los ancianos. Entonces, los ancianos tienen a la misma vez, tienen la responsabilidad de enseñar y edificar a los hermanos, y también a evangelizar a los inconversos, y también a administrar la iglesia, y también vigilar y liderar la iglesia. Pero una prioridad es el desarrollo del liderazgo de la iglesia. No debemos decir a un hermano en un momento, entonces tú has llegado al anciano, entonces vaya a este lado y yo por este lado, y nosotros no vamos a conversar más. Entonces nosotros tenemos que seguir discipulando a nuestros ancianos en todo momento y desarrollando. Entonces es una relación mutua, pero también es una responsabilidad. Bueno, un pastor debe ser un discipulador de sus ancianos y no solamente de otros de la Grey. ¿Me entiende? O gracias. Pastor Andrés, ¿puedes compartir un poco de la enseñanza que tú hiciste? Sí, ningún problema. Bueno, nosotros estuvimos 2 años compartiendo con un grupo de varones de nuestra congregación las cualidades o las características que vemos en Timoteo y en Tito respecto a los ancianos. Ahora, no lo hicimos con el deseo de que los varones todos terminen siendo ancianos de la congregación, sino que identificamos bien que este listado bien nos habla de la madurez cristiana. Entonces, de manera muy intencional, nosotros nos propusimos durante 2 años estar enseñando a los varones cuáles son los requisitos o en realidad cuál es la medida a la cual todos tenemos que aspirar para ser más como Cristo. Y en la medida que nosotros vamos enseñando cada uno de los requisitos, de ser irreprensible, el ser hospedador, el no ser pendenciero, y vamos intencionalmente animando a los hermanos a crecer en primer lugar y también a preguntarse si ellos están considerando cuánto les falta, qué les falta y si es una opción el poder servir al Señor como anciano dentro de la congregación. Esto lo hacemos por 2 razones. La primera razón es para poder animar a los hermanos a crecer con una regla, con una medida bíblica objetiva, que son el listado que nosotros vemos. Y la segunda razón es para empezar a aclarar un poco lo que es el servicio de ancianos y también cuáles son las exigencias. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento en cuanto a qué es lo que hace el pastor o quiénes podrían ser pastor. A veces, como decía antes, uno queda con la impresión de que si no soy como John MacArthur, entonces no puedo ser pastor.
Y ese es un problema, porque la medida no es John MacArthur, la medida está en las Escrituras y nosotros tenemos que ir creciendo en conformidad a ella. Entonces, con esa idea, invertimos 2 años para poder animar a los hermanos a pensar, en primer lugar, crecer a la imagen de Cristo según esta medida objetiva, y en segundo lugar, a que aclaren un poco lo que significa ser anciano y también cuáles son los requisitos de ello. Muchas gracias. Bueno, hermanos, yo quiero terminar con esta sesión y también con nuestro tiempo juntos, pero siempre estoy dispuesto a seguir la conversación, en conversación con ustedes si tienen preguntas o dudas más o quieren conversar más sobre este tema. Entonces, es un tema que es muy precioso para mí, entonces es algo que para mí es muy importante y yo me he enfocado mucho en mis estudios y también en la práctica. Pero espero que para ustedes hayan sido una bendición, un ánimo sobre todo para ustedes en sus iglesias, en sus directorios, con sus ancianos. Entonces espero que ustedes puedan llegar el domingo a sus iglesias y con las ganas de compartir su vida, de compartir la palabra en la manera formal, obviamente en la enseñanza y en la prédica, pero también en las conversaciones. Muchas veces hay mucho más discipulado que ocurre en las conversaciones después del culto que en la prédica durante el culto. Así que espero que ustedes puedan seguir en esta manera desarrollando a sus hermanos y ayudándoles a seguir a Cristo, y también en esta manera sus iglesias también pueden crecer para ser más fiel a la palabra de Dios y más como nuestro Señor Jesucristo. Quiero dar gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por sus esfuerzos y también a nuestro hermano Lucho Cordero por su coordinación de todo esto, que ustedes no escucharon. Entonces él está sin luz la noche y por eso él no pudo estar con nosotros hoy día. Pastor, ¿tu mano está levantada? Sí, había solamente una última cosa que quedó en el tintero. Yo animo a los hermanos a que el discipulado a los varones no esté enfocado en ser ancianos, que no esté enfocado a un cargo, que esté enfocado a ser más como Cristo. Ese creo que es un punto importante a mencionar. Tenemos que ser más como Cristo, tenemos que animarnos mutuamente a ser más como Cristo. Mi deseo es que los hermanos de nuestra congregación sean más como Cristo. Y en la medida que ellos vayan creciendo y siendo más como Cristo, entonces va a ir surgiendo de a poco ese anhelo y interés, y van a ir saliendo nombres para luego proponerlos como ancianos. Entonces, no estamos preparando a personas para cargos, ¿no? Estamos preparándolos para que sean más como el Señor. Sí, es verdad. Así que vamos a terminar con una oración y después despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad de compartir por esta medida lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo de tu palabra y también aplicando a nuestras vidas y en nuestras iglesias. Te doy gracias por cada una de las iglesias que están representadas acá por sus ancianos. Yo sé que nuestro Señor Jesús, Él amó a la iglesia, que Él murió por la iglesia, se entregó por la iglesia y también cuida de las iglesias, cada uno de ellos, como leemos en Apocalipsis, que Él está andando en medio de las iglesias. Entonces Él está cuidando, Él conoce las iglesias y ama a las iglesias, aún las más pequeñas, Señor. Dios, te damos gracias por este privilegio de servirte en tu iglesia. Te damos gracias por este privilegio. Ayúdanos a ser fieles en esta carga y para que podamos ser fieles con tu palabra y contigo, Señor, en todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Entonces, que Dios te bendiga, que la gracia del Señor sea con vosotros y nos vemos pronto. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, hermano, que estén bien, cariños a todos. Bendiciones.